Esto del desarrollo sustentable es una discusión reciente, pero al menos no deja de ser una discusión. Más allá del ámbito productivo y socioeconómico, hay gente que se ha posicionado desde la perspectiva sociológica, antropológica, filosófica y casi hasta religiosa, porque es una premisa de sobrevivencia para el ser humano. Y entonces, mientras el ser humano esté… Bueno, y entonces, como todo esto, aunque no sea el famoso antropocentrismo, no lo tomemos como nuestra filosofía de partida, no podemos negar que el ser humano ha sido el ente que ha modificado el medio en el que vivimos. Desde que éramos aquellos seres trashumantes, nómadas, que íbamos a donde estaba el alimento, cuando éramos una sociedad cazadora-recolectora, que luego empezamos a observar los fenómenos naturales y pudimos dominarlos de alguna manera y nos hicimos sociedades agrícolas y ganaderas. Empezamos a domar algunos animalitos para no ir detrás de ellos y poder comérnoslos desde el corral de nuestra casa. Pues durante mucho tiempo de la historia del ser humano, las sociedades, casi todas, incluso las hoy llamadas altamente industrializadas, fueron sociedades agricultoras ganaderas, hasta cuando ustedes saben, en el siglo XIX, casi finales, la revolución industrial permitió llegar a lo que llamamos ahora la sociedad industrial. La sociedad industrial, más allá del consumo y el confort y la comodidad que nos ha proveído, que no podemos quejarnos, porque al final de cuentas el ser humano hemos desarrollado una necesidad de estar cada vez más cómodo, ya sea por asuntos hormonales, necesitamos el aire acondicionado, o sea por puro confort, ocio o cualquier otra cosa. Pues la sociedad industrial ha tenido evidentemente las consecuencias que casi todos ya conocemos. Nos hemos alejado de la naturaleza. Esto parece obvio, pero hay gente de las ciudades, de las grandes ciudades, de las megalópolis, que no conoce los animales. No solo los animales en el sentido genérico del asunto, sino los animales silvestres y menos los animales con los que obtenemos nuestros alimentos. Hay niños que no conocen las vacas y que salen de la ciudad y salen al campo y se sorprenden porque la leche no está saliendo de una llave que está llenando botes, sino de un animal de 4 patas con cuernos y unas ubres muy voluptuosas. Para producir todos estos satisfactores o para fabricar todos estos productos, pues necesitamos materia y energía. Los insumos de cualquier proceso productivo pues es materia prima, entonces necesitamos esa materia y necesitamos energía para transformarla. Y entonces, en ese avance, en ese afán de querer hacer cosas, pues hemos ido explotando los recursos. Hemos sido muy creativos, es verdad, hemos desarrollado cada vez más, los procesos están depurados, digamos, administrativamente, hemos desarrollado sistemas de calidad, pero estamos abandonando la idea de que la materia prima no es infinita. Los insumos en algún momento pueden dejar de producirse, si no en cantidad, sí en calidad, porque quizá lo que ahora nos parece tan común, después tenga algunas modificaciones. Ya se han dado algunas discusiones y hasta algunos políticos se han atrevido a decir que incluso ha habido más explosión de la homosexualidad porque los pollos tienen hormonas. Bueno, lo hemos escuchado de políticos de alto standing. Entonces no nos puede extrañar porque vamos modificando para que duren más, para que sepan mejor, para que nos sepan, para que duren más en anaquel, para que no tenga necesidad de modificación de temperatura, etcétera, etcétera. Y sí estamos modificando nuestros productos, sobre todo los productos alimenticios. Con base en esto, entonces hemos ido provocando una erosión casi genética del suelo, y la degradación, si no llegamos a la erosión, sí una degradación por la agricultura intensiva para producir todos estos alimentos, convirtiendo los campos silvícolas, las zonas forestales en monocultivos. Lagos puede ser un ejemplo parcial de ello, porque a raíz de la industria lechera, si no es por demeritar la industria,
pero nos hemos convertido en una zona de producción de alfalfas, de sorgo, de forrajes, de gramíneas. Lo que antes era un bosque, un sotobosque con nuestros huizaches, con nuestros nopales, pero al final de cuentas era un bosque. Luego también tenemos otros efectos que son necesarios o son recursos necesarios para la transformación de estas materias primas, la mecanización. Ya teniendo un poco de contacto con la civilización o con el medio tecnológico, pues casi cualquier campesino tiene mínimo un tractor. Si no tiene la ensiladora y otros elementos, pues por lo menos un tractor. Y entonces empezamos a cambiar la energía natural, podríamos decir, de los ríos, aquellos molinos de viento que se tenían en la Edad Media y en el Renacimiento, pues se cambiaron por combustibles fósiles, por gasolineras. Necesitamos más agua para regar, porque es intensivo y es extensivo, y entonces cada vez hay más necesidad de agua, con condiciones también de cierta pureza o de calidad para que luego no haya bioacumulación en nuestros elementos alimentarios. Luego acabamos la parte rural y nos vamos a la ciudad porque ya no hay trabajo, o es temporal o es estacional, y empezamos a llenar las ciudades y empezamos a crear cinturones con falta de servicios públicos, asentamientos irregulares, y entonces para que vivamos en la ciudad también necesitamos agua, también necesitamos electricidad, y se va acumulando ese efecto hacia las ciudades. Al final de cuentas también un impacto muy profundo es la centralización de esta población. No nos distribuimos por pensar en nuestra región, no se va la gente sola a la Unión de San Antonio o a La Chona, se van regularmente a medios urbanos más densamente poblados porque se supone que es donde hay más satisfactores, ¿verdad? Entonces yo, ¿para qué me voy de una zona rural a una semiurbana o no totalmente urbanizada? Pues yo quiero un cambio quizá drástico porque necesito los servicios urbanos. Luego nos hemos convertido también en seres muy acomodaticios, no me gusta esta palabra, pero es la verdad, somos muy comodines. Usamos los recursos para usos no consultivos, es decir, no para consumirlos, solo para disfrutarlos. Los balnearios es un ejemplo clásico de un uso no consultivo. Utilizamos agua para irnos a remojar, sobre todo ahora en verano. Y cada vez los avances de la medicina, que quizá algunos pueden discutir, por eso digo que el desarrollo sustentable tiene muchas aristas de discusión, el aumento en las posibilidades de vida. Tan solo hace 200 años el promedio de vida era de 35 y ya eran casi ancianos, y ahora llegamos hasta los 75. En nuestro país es el ciclo de vida promedio 75 años, es decir, hemos duplicado y un poquito más el promedio de vida, y entonces nos morimos menos. También es verdad que ya nacemos menos, pero estamos aumentando la población mundial. No podemos seguir así, ¿por qué? Porque quien está en un sistema productivo sabe que sin materias primas no se puede producir nada. Nuestro planeta es un sistema productivo, lo podemos llamar sistema ecológico, pero al final de cuentas necesitamos materia y necesitamos recursos, capital para poder producir, para seguir viviendo aquí. El financiamiento energético, podríamos llamarlo así, viene del sol. Sin el sol, este planeta no sería lo que ahora conocemos, ni tendríamos la biodiversidad que tenemos, ni tendríamos las condiciones de vida que tenemos ahora. Luego, gracias a este efecto del sol sobre nuestro planeta, pues se van formando todo este ecosistema que conocemos y que nos parece tan común y a lo mejor hasta tan conocido, donde encontramos el aire para respirar, el agua para beber, los campos agrícolas y todo lo que ahora utilizamos para tener un cierto nivel de vida, que no calidad necesariamente, pero cierto nivel de vida. Luego se transforma a través del sistema económico. El sistema económico actual, el prevaleciente en el mundo, pues es utiliza los recursos, utiliza tu capital terrestre, transfórmalo, véndelo y vuelve a producir. Y ese es el círculo productivo hasta ahora, digamos generalizadamente. Y tenemos algunos productos o subproductos no deseados, como es
el calentamiento global, el aumento en la temperatura, el agotamiento de recursos, evidentemente, si los utilizamos y no los volvemos a reponer, pues se agotarán. Es como el capital financiero. Si tenemos 3 pesos y gastamos 4, luego vamos generando una deuda un costo financiero o una deuda que no podemos pagar, pues llegará el momento en que estemos en quiebra. Pues algo así sucede también con el capital terrestre. Generamos impactos medioambientales que también pareciera que ya nos parecen comunes, el ver basura en la calle, el ver cuencas secas, quererlas convertir en calles, ir urbanizando cada vez más las ciudades para hacerlas estas megalópolis, que luego pelearemos el agua en otro lado y haremos trasvases y demás, y contaminación y residuos que luego vienen a hacer vulnerable la salud pública. La gente que vive en zonas contaminadas no es un descubrimiento, eso ya se sabe, tiene una vulnerabilidad más alta a determinadas enfermedades. La gente que vive cerca de un vertedero, de un basurero, siempre tendrá enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales. La gente que respira polvos, por ejemplo, cerca de una cementera, pues seguramente tendrá también ahí, y habrá algunos otros que desarrollarán, algunos contaminantes, que desarrollarán enfermedades muy graves, como los cánceres, por ejemplo, las personas que trabajan en manufactureras de galvanizados, de cromados y cosas así. Bueno, no calificamos de bueno o malo, diabólico o santo una posición y otra, por eso digo que esto tiene muchas aristas de discusión. Esta declaración la encontré y me pareció interesante y al mismo tiempo significativa. Es de un tal Theodor Levitt, perdón que no sepa ni quién es, pero por lo menos la fuente de donde la extraje me parece seria y por eso la tomé y me parece muy significativa. En inglés dice lo que dice y en español dice: la función de la empresa es producir ganancias de alto nivel, por supuesto ganancias económicas, ¿no? Bienestar y sociedad no son los negocios de la corporación, su negocio es hacer dinero, no dulce música. Y eso pensamos o piensan todos los empresarios, nadie quiere ser la hermana Teresa de Calcuta ni el niño de la caridad. Todos los que tienen un negocio, los que hemos tenido un negocio en algún momento de nuestra vida, queremos que ese negocio sea productivo económicamente, evidentemente. Pero el desarrollo sustentable no está peleado con eso porque es lo que vamos a ver enseguida. El desarrollo sustentable lo que pretende es lograr este equilibrio entre la conservación del medio natural y el desarrollo económico. No podemos evitar desarrollarnos, no podemos parar el desarrollo tecnológico, la innovación, la investigación. Sería incluso un error un craso error para la humanidad si se dejara de desarrollar la tecnología y la ciencia. Pero se pretende, lo puse entre comillas por eso, establecer una pelea que al final salga como un empate entre las fuerzas productivas, que serían lo que genera el Producto Nacional Bruto de un país o de una región, pero también las fuerzas destructivas que son consecuencia de esta generación de recursos económicos. Bueno, este es mucho rollo, pero quería poner una explicación para que no se sintiera así como una lección de moral, nada más. Las fuerzas destructivas pues se refieren a la destrucción de los ecosistemas, ¿verdad? A la generación de alta entropía, es decir, de una transmisión de calor que no se puede reabsorber por el medio y entonces pone en peligro la biodiversidad, no solo de los pajaritos, de los pececitos o de las ratitas, sino de la propia vida humana que creemos que es el centro de todo lo que se hace en este planeta. Al final de cuentas es como una autodestrucción, al parecer, según esta definición de las fuerzas destructivas. Las fuerzas productivas son aquellas entonces que harán lo contrario, que seguirán produciendo un valor económico, que aportarán al Producto Nacional Bruto, pero que no ponen en riesgo la calidad de vida, que se reintegran a la biosfera, a todos los medios, a los 3 grandes medios, el suelo, la tierra y el agua, en condiciones para que puedan seguir generándose esos ciclos vitales. Esta sería una esquematización de lo que se pretende, la explotación de recursos naturales a través de un tratamiento serio de la ciencia y la tecnología, con los avances tecnológicos,
la mecanización o la automatización o el tratamiento para que la producción cada vez sea más responsable y más limpia, que sea un consumo también responsable y poder controlar las consecuencias negativas de todo esto, que son la explotación de recursos naturales, ya no aprovechamiento sino explotación, y mitigar o incluso, si se puede, anular todos los impactos ambientales. Según un informe que los señores de la ONU pretendían que fuera un informe socioeconómico, básicamente porque en la década de los 80 el mundo era de los yuppies, el mundo era una sociedad de consumo, fue como el boom del ego, fue como el boom de la satisfacción, el que no tenía el pantalón marca llorarás, era como de modé, como si estuviera desfasado, como si no tuviéramos otra forma de vivir que el consumo. Y es en el momento en que nace toda esta, pues todo este consumo permanente, intensivo, sobre todo porque nos genera una proyección hacia los demás, porque nos da un estatus. Y entonces le encargan este informe, creyendo que les iban a decir, pues fíjense que somos muy fregones porque estamos muy bien, hemos desarrollado tanta tecnología y hemos tenido tanto dinero que somos los países súper ricos del mundo. Y entonces esta señora, de apellido Brundtland, una noruega, si mal no recuerdo, o sueca, pero por allá de los países del norte de Europa, les genera un informe que ella llamó Nuestro futuro común, y dijo que estábamos muy desequilibrados en esa lucha que decíamos antes de las fuerzas productivas contra las fuerzas destructivas, y que teníamos que tomar una nueva visión de la productividad y del desarrollo socioeconómico. Y ella plantea este término, desarrollo sustentable, que lo define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades para satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Esto lo dijo esta señora en una cumbre de la ONU ante la Comisión Mundial de Medio Ambiente en 1987, o sea que ya llevamos tiempo de que eso se haya pensado. Como es un modelo de desarrollo, pues tenemos tres tipos de objetivos. Los objetivos económicos, que no se pierden de vista, porque no se trata de dejar de producir, repito, podemos crecer económicamente, pero con eficiencia y estabilidad, sobre todo con certidumbre para el medio, de lo que se desprenden entonces los objetivos ambientales, que sería crear un ambiente sano para los seres humanos, donde no hubiera contaminación, polvos, atmósfera contaminada, aguas tóxicas, suelos degradados, etcétera, que pudiéramos disponer de manera permanente de los recursos naturales, es decir, recuperarlos antes de que la tasa de resiliencia o la tasa de renovación nos alcance, y que pudieran permanecer para las generaciones futuras. Por otro lado, los objetivos sociales que se pretenden, que sería la equidad en todos los sentidos, igualdad para todos, la cohesión social, es decir, justicia, solidaridad, violencia, o sea, no violencia más bien, y sobre todo esto generara un espacio, un escenario para la movilidad social, para una especie de un mundo sin fronteras, ciudadanos del mundo, pero al mismo tiempo participar en la identidad cultural, un poco explotar el chauvinismo de manera sustentable, ¿verdad? Yo soy de Lagos y ahí se hacen unos quesos bien ricos, pero se hacen bien, sustentablemente. Debido a estas tres aristas tan fundamentales, es lo que digo yo, que se han generado discusiones eternas, incluidos los filósofos y los antropólogos, y todo el mundo se anda diciendo si es posible o no este desarrollo sustentable, sobre todo por las condiciones políticas que a veces permean estas condiciones. Es difícil que un país logre la equidad total, que logre también la justicia sin manchones, que no haya corrupción, que una justicia totalmente limpia, porque en cualquier país se dan casos, ¿no? Y entonces a veces los seres humanos somos también muy débiles ante tentaciones, sobre todo. La violencia por la pertenencia, por el territorio, por lo que sea,
también se ha dado últimamente. Y la identidad cultural se va perdiendo, cada vez somos más copias todos de todos. Estamos en la aldea global, pero ya un sueco, a excepción de la altura, de 2 metros que me gana, y el color de la piel, pues podríamos pasar por la misma nacionalidad, porque consumimos casi lo mismo, tenemos casi las mismas actitudes, y no me hagan caras que sí. Entonces a veces ya la parte genética en sí mismo es lo que nos diferencia, porque ya todos casi somos iguales, tenemos conductas de consumo muy similares. En la civilización occidental básicamente, ¿verdad? Habrá algunas que no lo sean, pero con diferencias muy mínimas. Adelante. El asunto está que el desarrollo sustentable exige estas condiciones, lo que les decía hace rato: libertad, democracia, justicia, educación, acceso a la salud, la integración social, empleo digno y de calidad y la ausencia de pobreza. Estas decisiones, como vamos a ver, pues son decisiones políticas. Por eso algunos, como este autor, el Michael Jacobs, dice que el concepto de sostenibilidad es moral, es decir, lo acepta cada quien o no, lo aplica cada quien o no, y no puede ser científico porque no lo podemos transformar. No hay un teorema, no hay un modelo que diga, puedes hacerlo así. Hay métodos para lograrlo, pero la sostenibilidad como teoría total, pues no se puede imponer. No podemos desarrollar un patrón científico, un protocolo científico para decir, vamos a hacer sostenible la sociedad de Belice. Imposible, tienen que haber decisiones políticas, porque básicamente la justicia y la democracia pues son decisiones políticas, de conducta política sobre todo, o de políticas públicas que puedan generar esa dinámica. Y curiosamente, por otro lado, los árbitros y los promotores de este desarrollo sustentable, pues básicamente son la Organización de las Naciones Unidas a través de todas sus grupos de organización, como también la Organización Mundial de Comercio, que es un descentralizado, el Banco Mundial, que es el que anda prestando y endeudando a medio país, a todos los países, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos andan midiendo en todos los sentidos productivos. Siempre que escuchamos noticias tristes, depresivas, porque México va mal, vienen de análisis de la OCDE, ¿verdad?, de la organización esta. ¿Qué evalúan estos grandes organismos? Antes de que se me pase, incluso ya se les está dando a algunas empresas que pretenden ser sostenibles o que son sostenibles ya certificadas por algunos organismos internacionales, el beneficio de vender sus acciones a mayor valor en la bolsa de valores, en las bolsas de valores internacionales. Entonces, eso da un valor agregado efectivamente desde la visión económica y a nivel internacional. Pero para que una empresa sea certificada como sustentable, pues va a tener que pasar un buen rato. Pero podemos hacer sustentabilidad en corto, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo que se mide estos organismos internacionales es la relevancia de la actividad para todos los sectores. Si nosotros quisiéramos hacer a Lagos de Moreno como municipio sustentable y dijéramos vamos a certificar la industria láctea, pues es relevante porque es una cuenca lechera, ¿verdad? Entonces empezaríamos bien. La industria agroalimentaria en general, estamos declarados como distrito agroindustrial, ¿verdad? Toda la zona de los Altos, entonces nos genera incluso una identidad cultural, una identidad socioeconómica, entonces sí tendría relevancia. Los datos productivos, no tendríamos que hacer chanchullo, no podríamos decir, yo produzco tal, no emito tal, yo reciclo. Tienen que ser fiables, tienen que ser precisos y tienen que generar certidumbre, no desconfianza. Las empresas deben tener o desarrollar una visión a mediano y largo plazo, no puede ser inmediatista el desarrollo sustentable. Esto se contrapondrá a la capacidad de carga del medio donde está instalada esta industria o este sector industrial. ¿Cómo genera esas redes, esa interacción, esa articulación, esta actividad productiva entre la economía, aunque sea local, la sociedad local y el medio local? Si hay una relación sólida, fuerte, robusta, e incluso unos dependen de otros. Luego se van a hacer auditorías, para certificarse se tendrá que ir a revisar
organismo, la institución, la empresa, lo que quiera ser sustentable, pues se tendrá que hacer una revisión para poder generar una certificación y entonces se revisa desde la parte de la gestión administrativa a través de las normas ISO, podría ser, hasta la parte de emisión de residuos por las ISO 14000 y otras muchas normas y otros indicadores que vamos a ver más adelante, aunque sea de pasadita. Y también ellos piden que esta intencionalidad sustentable sea flexible, que si hay una modificación en los cambios por políticas públicas, es decir, vamos a racionar el agua, ¿qué harías tú? Y entonces tendrías un plan B productivo. Entonces es requisito también indispensable. Y rápidamente, luego doy asesoría a alguien si quieren lo específico para ya no atormentarlos con mi voz, el cálculo de los costos. ¿Se puede calcular el costo de la no contaminación o de la sustentabilidad? Sí, hay formas de hacerlo, así como calculamos nuestros costos contables de producción, nuestros costos primos, etcétera, se pueden calcular los costos de la producción limpia y de la producción contaminante. La producción sucia también genera un costo, aunque externo, los llamados las externalidades de la contaminación o de la actividad productiva. Hay fórmulas para calcular estos costos. Esta es una que yo propongo de un autor, que es el volumen de residuos sobre el volumen de producción, que sería básicamente un índice de contaminación, el costo de tratamiento sobre el costo de producción más el costo de tratamiento para saber si nos es costeable económicamente. Luego un índice de residuos contaminantes permitidos según las normas, por supuesto, y los residuos contaminantes generados para ver si estamos dentro del rango de emisión de contaminantes. Los importes, la cantidad que invertimos, es decir, cuánto invertimos en activo fijo, en infraestructura para tratamiento, con respecto del activo fijo total de la empresa, se puede calcular y se puede establecer también un estado financiero. Incluso si nos vamos más allá, un estado financiero donde tenemos pérdidas, ganancias y cosas de estas que nos refleja un estado financiero contable. Y podemos calcular incluso puntos de equilibrio, como también en nuestras finanzas, para poder hacerlo cada vez mejor, ¿verdad? Según vayan modificándose las condiciones. Dale. Las conclusiones no son conclusiones finales, son conclusiones preliminares, porque esto se extiende y pica y la historia continúa mientras los seres humanos sigamos produciendo, fabricando y generando residuos y emisiones y demás. Entonces, las conclusiones preliminares es, no queda de otra los empresarios, a la larga van a tener que internalizar estos costos que se generan porque va a llegar el momento en que los recursos no van a ser los adecuados para su propia producción. Es decir, aunque no pagaran y dijéramos, bueno, a mí no me es conveniente o no, económicamente hablando, va a llegar el momento en que el recurso ya no va a estar allí y se va a tener que pagar por él. Entonces va a ser necesario esta famosa tasa ecológica o el cumplimiento de la frase de que el que contamina paga. Hay costos sociales, por ejemplo en México, en la Ciudad de México, la contaminación del aire originó que el IMSS gastara, bueno, se toma como referencia el IMSS porque es la gran institución de la salud de nuestro país, 730 millones de pesos al año y 3.400 millones de pesos de pérdidas en productividad por la contaminación del aire, es decir, por enfermedades derivadas de la aspiración o de la respiración de una atmósfera contaminada. Es decir, que supera los 4.100 millones de pesos del gasto que tienen en medicinas. Atender a una persona con enfermedades derivadas de la contaminación es un gran costo social. El IMSS lo pagamos todos como todos pagamos los impuestos. En Europa, que igual no están librados de esto, sobre todo de contaminación atmosférica, también gastaron en el 2009 102.000 hasta 169.000 millones de euros en un año
por asuntos de salud social, de salud pública, por los complejos industriales. Seguimos utilizando para México, los combustibles fósiles son panel solar, es caro en México y casi en cualquier parte del país, pero no es lo común y a veces en volumen vamos disminuyendo costos y precios. Esta es una nota curiosa que me encontré también en una revista que se llama Diario Motor. Los curros son los que más contaminan. La gente muy chuchis que anda en su Bugatti Veyron genera 571 gramos por kilómetro de CO2. Los Lamborghini, los Ferraris, los Bentleys, los Homer, los Mercedes, todas esas marcas maravillosas son las que más contaminan, curiosamente. Y hay otros modelos muy maravillosos de la gran élite que contaminan, a menos de que sean de otro tipo de generación de la energía, pues que sean solares o ya veremos qué desarrollamos. Hay un estudio de mercado que hizo la empresa Havas Media, que se llamó Encuesta Brand Sustainable Futures, realizada a 4,000 personas en México, y según el resultado de esta encuesta dice que los mexicanos sí estamos dispuestos a pagar por productos fabricados de manera responsable o sostenible, hasta un 10% más. Quiere decir que los empresarios tendrían que calcular esa marginalidad del 10% para ver cómo interactuar más o menos en ese margen. Supuestamente, según arroja la encuesta, el 42% de los mexicanos, entrevistados por supuesto, pero se puede extrapolar a la generalidad de los mexicanos, 42% de nosotros nos consideramos seguidores activos de los temas de sustentabilidad, es decir, casi la mitad de la población mexicana somos ecológicos, somos verdes. Y el 88% está de acuerdo en que el tema de la sustentabilidad no se dará si los gobiernos, si el gobierno de nuestro país no dispone las condiciones para ello, pero que es un gran problema, sobre todo de las empresas, de la voracidad de las empresas, ¿no? Así hablando, demonizando también la actividad productiva, no se va a llevar a ningún lado. Hay propuestas, ya no solo las 3 R's del reusar, reciclar y reutilizar, sino ya 8, cada vez se va, al ratito van a ser las 18 R's, cada vez se están proponiendo más cosas, pero básicamente es un cambio de mentalidad para los ciudadanos comunes, para los individuos y para las empresas. Ya quieren que me vaya, me están cortando el micrófono a cada rato, ya vamos a terminar. Bueno, ya terminamos. No quise seguir porque hay mucha discusión sobre esto, si es posible o no es posible, pero aquí lo dejamos, por eso digo que las conclusiones son preliminares. Si alguien quiere hacer una pregunta o me quiere regalar algo, estoy a su disposición. No hay preguntas. Vámonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría nada más despedir a nuestros radioescuchas a través del 104.7 de frecuencia modulada, porque en este momento es cuando se hace la intervención para continuar con la programación habitual. Muchísimas gracias por continuar en esta frecuencia. Hasta luego. Adelante con las preguntas. Ajá. Sí, porque las condiciones sociopolíticas de nuestros países no lo permiten. No puedes
obligar a solo un ente social o socioeconómico a ser socialmente responsable cuando las condiciones de la generalidad no son las adecuadas. Alguien pudiera querer serlo, no es obligatorio, pudiera querer serlo, pero tiene que tener un escenario adecuado para ser socialmente responsable. Se han hecho intentos, se ha ido por la vía filantrópica, como decía hace rato, de ser sponsores o patrocinadores de eventos, de actividades, incluso tener algún museo por ahí para el Sumaya, la Fundación Telcel, la Fundación Banamex. Todos estos son formas de intentar ser socialmente responsables. Evidentemente no es suficiente, pero si las condiciones de tu escenario nacional o de tu escenario socioeconómico no lo permite, no lo vas a hacer porque te genera más costo que beneficio. Y a un empresario, si tu costo es mayor que tu beneficio, no lo puedes obligar a ello. No ha sido lo suficientemente, las leyes están, hay suficiente normatividad, es decir, el escenario legislativo o jurídico sí está, sí hay un escenario jurídico, pero no hay supervisión y tenemos una losa eterna, al parecer, en nuestras culturas latinoamericanas, que es la corrupción. Y entonces la norma está, se cumple según el supervisor, pero la realidad a veces es otra, y entonces tú puedes engañar de manera inmediata a quien quieras, pero el medio te lo va a reflejar. Es decir, si tú dices que estás tratando un efluente de aguas negras o de aguas grises, al ratito el medio te lo muestra a través de sus efluentes y de los vasos y de los mantos freáticos y demás. Y mientras esto no se supere, te doy la certificación, si tú me das un regalito del cual ustedes no me dieron nada, por ejemplo, vamos a seguir así. El escenario sociopolítico es absolutamente indispensable, si no es muy difícil lograr la sustentabilidad. Muchas gracias. A tus órdenes.